Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu programa Mañanas Determinadas. Mi nombre es Verónica Fuentes y a Dios gracias por la vida de mi hermano Wilfredo Gómez, para servirle, como siempre. Y Frank Sandria. Aquí estamos otra vez dando guerra. Nada que ver. Aquí estamos continuando con este tema muy interesante de la masculinidad. Ya dimos una definición de lo que esta palabra significa, conjunto de características, ¿verdad? Que definen a un grupo social. Y también estuvimos hablando sobre lo que viene siendo el sacerdocio, porque tenemos que ver que es el ser un individuo de características varoniles, como es el ser humano hombre o la masculinidad en el hombre, no tiene que ser aquellos tabús que anteriormente conocíamos que eran parte de la crianza y la cultura de un niño, ¿verdad? En la infancia o antes de conocer a la verdad que nos hace libre Cristo Jesús, sino que la importancia de saber su rol como sacerdote. El día de hoy vamos a estar hablando de soberanía. Y eso es algo tremendo, ¿verdad? Porque lo relacionamos con algo sumamente divino, pero aquí vamos a verlo en el lado de la masculinidad y eso va a estar muy interesante, así que comenzamos. Amén. Adelante. No, por favor. Mire, ya estamos aquí peleando, no que tú, no que yo, primero, no que tú fuiste. Yo hoy vengo a aprender. La hermana nos decía el hermano decía que esto es de bendición para las personas que nos están viendo porque queda grabado, más allá de lo que lo puedan ver en vivo, queda grabado para otras personas porque tal vez usted sabe de personas que están batallando con estas cosas. Y si usted le manda esta grabación y lo pueden escuchar, porque la fe viene por el oír, pueden aprender. Sabes que yo no tengo que ser así, como me enseñaron, porque no ha dado buenos resultados. Esa es una locura de las personas que ven los resultados que causó en sus familiares, en amigos, que repitan, ¿no? O sea, si yo me considero una persona práctica, entonces si yo veo que a la tal persona ha hecho por muchos años tal cosa y no le da un buen resultado y lo sigue haciendo, es una locura para mí. Entonces, expectar resultados diferentes. Esperar diferentes resultados. Hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces, yo soy una persona práctica que me gusta y yo sé que dicen nadie escarmienta en cabeza ajena. No es cierto. Yo sí, aunque también me he equivocado a pesar de que yo debería de haber sabido que no iba a funcionar algo, ¿no? Pero me considero que no, sí se puede escarmentar, sí se puede aprender. Mira, tal persona hizo eso, entonces yo no lo voy a hacer así, voy a hacer diferente. Entonces, si sabemos que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados tuvieron este problema, lidiaron con X problema y no lo pudieron vencer de la forma en que lo hicieron, nosotros tenemos que decir, bueno, no lo voy a repetir, voy a cambiar, voy a aprender de la manera en que lo enseña la Biblia. Permíteme que interrumpa porque esto está viniendo a mi mente. Muchas veces vemos problemas dentro de matrimonios cristianos porque la mentalidad de ambos o de alguno de los dos no ha sido renovada. ¿Sí? Y me daba mucha curiosidad una lista de características que nos compartieron cuando estábamos transmitiendo en vivo, que voy a permitirme leerla en este momento y les aseguro que les voy a soltar el micrófono. No, para. Mencionaba esto como la masculinidad tóxica, por lo que estaba usted hablando, hermano. Dice, ser rudo, dominante, no mostrar emociones que demuestren su vulnerabilidad, y esto daña bastante las relaciones. Daña bastante las relaciones y daña las nuevas generaciones, porque quieren seguir el patrón que ellos han visto en papá o en mamá. Promiscuidad sexual, también eso es parte de la cultura y que muchas veces no llegan a romper porque están encerrados. Y a veces son tabúes que debemos de romper. Exacto. Sí. Están encerrados dentro de lo mismo que ellos crecieron y de lo que ellos consideran ser hombres. Correcto. De que es parte de su masculinidad y no saben que esto nada que ver ahora que estamos viviendo la vida nueva en Cristo Jesús.
Presión social para que el hombre gane más dinero que la mujer. Hasta la fecha esto es pecado. No puede. Si un hombre a la esposa que tiene le va bien, la promueven, le dan un cargo muy grande, el hombre se siente mal y hasta se quiere divorciar porque no puede ser eso. O sea, no concibe. No lo concibe, esa es la palabra. Que sea aceptable. No porque ahí está la masculinidad tóxica. Exactamente. Y presión para que los hombres no lloren. Eso me tienen que hablar ustedes, tarde que temprano, para poderlo entender mejor. Sí, para empezar, y lo digo así, tengo que hacerlo así para que no se me olvide. Yo creo que es más hombre y más valiente un hombre que puede demostrar su vulnerabilidad y llorar y expresar sus sentimientos. Es más hombre alguien que hace eso, aquel que se esconde sus lágrimas y se va a llorar a la esquina donde nadie lo ve. Yo creo que eso es más hombre. El ser hombre no es el que grita, el que levanta la voz y que intimida a todos. Y en la cultura latina, vamos a hispana, así como hablábamos anteriormente en otro programa, de que la imagen del ser hombre era el mundo Marlboro, el hombre con su cigarro y en el bosque, en donde no hay nada, no solo árboles. No es eso. Eso no es ser hombre. Eso cualquiera lo puede hacer, ¿no? El hombre es aquel, en mi opinión, y es porque también lo enseña la Biblia, el que se levanta cada mañana y va a trabajar y tiene que lidiar con tantas situaciones para traer el pan a la mesa, para cuidar a sus hijos. El que sabe decir que no, porque también esto me ha pasado, de estar en trabajos y que los compañeros, ¿qué? ¿No eres hombre? Tómate una. O vamos a ver a las muchachas. ¿No? Y, o sea, una cosa es que te digan eso, no sé, ya en una edad avanzada. Pero cuando tienes 20 años, te puede afectar muchísimo. Claro. Es una, ¿verdad? Ahí es donde hablábamos del hombre que aún es un hombre en formación. Sí. Y puede traer los errores. Como dimos las características del hombre tóxico, yo quiero darle algunas que tomé nota de un hombre de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Cristo nos mostró cómo: obediencia, humildad, amor. Pero yo leí 3 que me gustaron. Una que dice: confianza inquebrantable que la presencia de Dios está en nuestras vidas. Eso es ser hombre, confiar en Dios. El otro dice: confirmamos que nuestro Creador permitirá que nos multipliquemos. Porque hablábamos de la provisión, ¿se acuerdan? Anteriormente. Y el último me gusta: obediencia. ¿Cómo fue Jesús? Obediente. Hasta la muerte. Porque ¿se acuerdan cuando dijo: Padre, si fuera posible que pase de mí esta copa? ¿Y qué sucedió? No pasó, la copa tuvo que suceder. La voluntad de Dios. Entonces fue obediente hasta el final. Un hombre sus características positivas deben de ser de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Obediencia, atención, que seamos amorosos, que no importa de dónde vengas, cómo estés y en qué lugar te encuentres, que sepas que si te reúnes con aquellos que tienen un arrepentimiento genuino ante nuestro Padre Celestial, vas a tener ese lugar donde vamos a encontrar amor. Y el lenguaje celestial, de lo que usted hablaba, de la obediencia. O sea, más allá, y esto se trata de un poquito de lo que vamos a hablar del punto de hoy. De la soberanía. Sí, de la soberanía de Dios. Porque ser hombre, y yo sé que suena un poco repetitivo, pero muchas veces me molesta, es la palabra, me molesta, cuando los hombres vienen a la iglesia porque se creen que son muy machos, muy hombres, no levantan sus manos, no lloran, no se expresan. Siempre yo noto que las mujeres, y eso no es de ahorita, no, en otras iglesias, y desde que yo era niño yo veía eso, que siempre las mujeres son las que son más sensibles, que muestran más sus emociones, y eso es porque la cultura lo marca, pero no tiene que ser así, ¿no? No te va a quitar nada, levanta las manos y expresar: Dios, tú eres mi salvador, tú eres mi sanador, tú eres mi proveedor. Es que vemos cómo la cultura
ha afectado aún y se ve reflejado en la iglesia. Eso es un punto muy interesante porque es verdad. El hombre frena sus emociones porque les fue enseñado, es parte de su cultura. No han visto a un Moisés que cuando Dios dijo, voy a destruir, porque construyeron el becerro de oro. Fue un Moisés desesperado, clamando. Yo me lo imagino llorando, por favor, no lo hagas, Señor, no lo hagas. Puede haber dicho, ok, dale. Se merece. Entonces, es problema de ellos. Sí. No, un Moisés ahí. Inclusive vemos en la personalidad de Moisés cuando miró al soldado egipcio maltratar al hebreo. ¿Cómo lo hizo? Tuvo una reacción. Puede haber dicho, no, como el levita o sacerdote que miró al dar la vuelta, ¿verdad? O voltear la mirada. Sí, exactamente. No lo veo. Yo soy ahora uno de ellos, no me importa lo que le pasa al otro. No, porque hubo ahí, expresó sus sentimientos, su importancia en ver una injusticia y vino y participó para evitar. Y ojo eso. Que en ese momento actuó el Moisés tóxico. Sí, en parte. En ese momento actuó el Moisés tóxico. En parte y parte. Posteriormente, después de los 40 años, que ya Dios había tratado con él. Trabajado con él. Ya había tenido un encuentro. Cambió, todavía. Exacto, había tenido un encuentro de ahí. Pero sin embargo estaba en su ADN. Estaba dentro de él, pero estaba siendo hasta cierto punto reprimido, ¿verdad? Claro. Hasta que afloró y tuvo un corazón. Conocemos también, ahorita que digo corazón, conocemos a David. Sí. David fue diferente a sus hermanos. Él no siguió el patrón de familia y la tradición. Por eso es conocido como un corazón conforme al corazón de Dios. Porque él se rendía a Dios, él clamaba a Dios, él se postraba delante de Dios. Y por eso Dios le llamó un nombre conforme a su corazón. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Era perfecto David? No, definitivamente. ¿Verdad? Reconocía. No escondía su pecado. Exacto. Ahí está. Esa es la cosa que tenemos que hacer como seres humanos. Sí. Reconocer. Vamos a hablar de la definición de la soberanía. La soberanía, cuando estamos hablando de Dios, es absolutamente independiente, ni está sujeto a nadie, ni es influido por nadie. Y yo hablaba hace un rato, porque yo sé que es un tema controversial. Yo creo que es un tema controversial. No sé, me imagino que ustedes habrán escuchado por internet, en televisión, predicadores que ofrecen milagros y que te vendo este vasito de agua que es purificada y que es santificada y traída de Tierra Santa y hace milagros. Durante el 2020, no estamos tan lejanos a lo que pasó en el 2020, mucha gente, yo pienso que se dieron topes contra la pared. Aquellos que predicaban y enseñaban el evangelio de la prosperidad, ¿no? Como en vez de ofrecer salvación y perdón de pecados, era como que Dios te va a dar una casa, Dios te va a sanar, Dios te va a librar de que te enfermes. Y no, se enfermaron y se murieron y perdieron sus casas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Acaso quiere decir que Dios no tiene poder? ¿Que Dios no hizo milagros? ¿Que Dios no escuchó? De eso se trata el tema de la soberanía de Dios. Okay. Sí. Yo recuerdo un buen cantante y alabador que se llama Julio Melgar. Sí. Ustedes recuerden, yo no soy quien para juzgar eso, pero ahí está la soberanía de Dios. Exacto. Si pasaron 10 pastores y predicaron por su sanación, y llamaron y clamaron y aseguraron. Y aseguraron. Pero hubo uno que le dijo, yo no vengo a decirte todo lo que los demás te dicen, porque la soberanía de Dios no es la que yo quiero, sino la que Él quiere en nuestras vidas. Sí, y hay dos momentos en la Biblia donde nos habla la historia de Job, el libro de Job. Amén. Sí, claro. Yo sé que en ese libro podemos hablar extendido y muchos temas, pero del principal que a mí me llega más es la soberanía de Dios. Cuando Job, él aguantó, ¿no?
cuando su mujer le decía, maldice a tu Dios. Sí. O sea, mira cómo estás. Mira, ¿para qué? No funcionó lo que tú predicabas. Y qué duro es eso. Que tu compañera, tu esposa te diga, pues, mira cómo te está yendo. Muertos sus hijos, quitados sus bienes, quitado todo lo que tenía, enfermo. Dice que se rascaba con tejos. Y que llegue tu esposa a decirte eso. Yo no sé qué haría yo. No. Le sale lo macho. Sí, le sale tóxico, sí. Cuando los amigos de Job también se burlaban de él. Y ¿y tú que te portas tan bien? Tú que vas a la iglesia, tú que lees. Y mira cómo te está. Entonces, ¿para qué te sirve? Entonces, él no pronunció, no se rebeló. Él siguió esperando en Dios. Pero llegó un momento en los capítulos más adelante cuando él le cuestionó a Dios, ¿no? Se equivocó. Su humanidad lo dejó de creer y de depender, quitó su mirada del Dios creador y proveedor. Quitó su mirada y se puso a ver su dolor, ¿no? Que es algo muy humano. O sea, yo creo que muchas veces a mí me pasaba que yo... Oye, ¿cómo Pedro negó a Jesús y los milagros? Nosotros lo hubiéramos negado 500 veces. Si yo fuera Pedro, no lo hubiera hecho. Yo si hubiera sido... Mentira. Tú eres de carne y hueso igual que yo y tienes las mismas debilidades y tal vez hasta hubieras sido peor. Entonces, muchas veces en la Biblia vemos historias, vemos situaciones de la forma en que las personas reaccionaron. Claro. Y decimos, ¿cómo que hizo eso? ¿Cómo que David siendo al conforme? Yo era uno de los que yo me enojaba. Y yo decía, pero ¿cómo que David siendo el rey, teniendo tantas mujeres, ¿por qué quiso aprovecharse y abusar? Y duro es cuando la Biblia nos muestra un espejo y dice, tú eres igual. O peor. Tú también hiciste tal o cual cosa. Adelante. Nosotros no hemos quitado solo una oveja, como le dijeron a David. Quizás hemos quitado cientos, no en relación, en temas de una relación pero con otras personas. Hemos coartado la oportunidad que ellos se presenten ante Dios para que puedan recibir de Él. Sí. Entonces, regresando a la historia de Job. Teniendo 3 minutos. Ups. La soberanía, por favor. Sí, la soberanía. La historia de Job se pone a cuestionar, ¿no? Se atreve a cuestionar a Dios y Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba descendiendo el manto de las estrellas? Cuando yo le ponía el anillo al Leviatán, ¿no? A ese animal monstruoso. ¿Dónde estabas tú? ¿Tú quién eres? ¿No? En pocas palabras es parafraseando lo que le estaba diciendo. Entonces, es como diciendo, yo soy soberano, yo hago como se me place porque mis planes son diferentes a los tuyos. Tú no los entiendes, ¿no? La otra historia es cuando Moisés intercedió por su pueblo. Dios es soberano. Sí. Y yo entiendo que la frase que he escuchado es que la oración tiene poder. Yo no vengo a proponer nada nuevo, pero quiero que entendamos esto. La oración es para beneficio nuestro, es para nosotros recibir bendición. Dios no necesita oración, Dios solamente necesita adoración. Y cuando yo di la definición de lo que es la soberanía es absolutamente independiente, ni está sujeto a nadie, ni es influido por nadie. O sea, ninguno de lo que nosotros hagamos, si levantamos las manos, si cantamos bonito, si damos dinero, la ofrenda, si diezmamos, si le predicamos a 1000 personas, Dios no deja de ser Dios. Dios no tiene ni más poder, ni menos poder, ni nos va a amar menos, ni nos va a amar más por lo que hagamos. Es soberano. Y nosotros podemos orar, así como la historia que usted nos compartió. Yo también había escuchado esa historia de esa persona que oraron, ¿no? Y personas, y a casos como él. Y puede ser que se sanen, pero ese no fue el caso. Pero no fue el caso. Entonces ahí es donde tenemos que reconocer la soberanía de Dios. Y Dios hace y Dios responde a su tiempo y a como Él le place porque Él tiene sus planes. Nosotros pasamos recientemente, hace algunos años, la situación con mi mamá y a mí me gusta recordarlo porque tengo que siempre recordarme, Dios hace milagros y no por mi oración,
No porque yo sea el gran orador, porque yo he estudiado tanto las escrituras, porque yo soy muy obediente. No, es porque a Dios le plació, porque Dios tiene sus planes y porque nos tiene una enseñanza. Y yo sí he notado el cambio en mi familia y mis hermanos que nos hemos reconsagrado más a Dios. Amén. Y qué bueno, gracias a Dios, gloria a Dios. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido? Y yo lo he hablado con mi mamá. ¿Qué hubiera pasado si mi mamá no hubiera recuperado, no hubiera salido viva? ¿No? A hablar de hubiera muerto, que es un tema que no se habla tal vez y a la gente no le gusta hablar, pero es un estado natural, es una parte básica de la vida. Ajá. ¿No? ¿Qué hubiera pasado si mi mamá hubiera muerto? No, ya no creo en Dios. Dios no tiene poder. Dios no contesta mi oración. No, esto no funciona. No es cierto. No, Dios todavía es Dios. Dios todavía tiene poder y Dios todavía hace milagros todos los días, continuamente. Entonces, entendamos esto. Dios pide de nosotros fe. Correcto. Como hijos de Dios que hemos creído en el invisible, pide de nosotros fe. Obviamente, también en nuestra vida cristiana, nosotros oramos. Sí. Porque es el medio. Es el medio de comunicación, de plática con nuestro Padre Celestial. Sí. Y eso es hermoso y eso es maravilloso. Claro. Y eso es algo que a mí me fascina. Pero cuando nosotros pedimos, tenemos que tener la postura, como se mencionó hace un rato, la de Jesucristo. ¿Verdad? Él oró, él estaba en una gran necesidad, pero él reconoció que nuestro Padre Celestial es Dios y es soberano. Él hizo lo suyo de orar, de expresar, de clamar en un momento de aflicción, porque eso es lo que al Padre le gusta, que acudamos a Él. Pero la respuesta única y exclusivamente, Él es como Dios soberano, tiempo. Hermano. Tanto es su soberanía que yo voy a traer a remembranza aquel evento tan marcado en la historia de Jesucristo, que dice que cuando fue a la cruz habían 2 ladrones, ¿ya? Uno de ellos pidió y clamó en ese momento y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué hizo Dios? Y le dijo, te aseguro, a través de Jesucristo, dijo, te aseguro que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Y les pregunto una cosa, ¿el ladrón se había arrepentido? No, solo clamó. No leyó la Biblia, no oró. No, había sido toda su vida, había sido un convicto toda su vida, pero se arrepintió en ese momento, en sus palabras, reconoció. Y reconoció. El otro que hizo, no lo hizo. Entonces, ahí está mostrando Dios su soberanía, diciendo, hey, te muestro mi soberanía, que habiendo 2 ladrones culpables, convictos y merecedores de la justicia terrenal, pero en la justicia celestial, uno se va a condenar por no pedir y el otro se va a salvar por haber expresado una sola palabra. Y es que al pedir estamos reconociendo, y a mí me gusta en mi oración reconocer. O sea, yo tengo que he cambiado mi oración, mi forma de orar, en vez de decir, Dios, dame esto. Dios. No, primero que nada, reconocer, Dios mío, gracias porque no merezco. De hecho, cuando me preguntan, ¿cómo estás? Mejor de lo que merezco. Porque yo no merezco. Si Dios me diera de acuerdo a lo que yo he hecho, a lo que yo me he equivocado, no, yo estoy mucho mejor de lo que debiera estar. Amén. Y yo reconozco con humildad, y tenemos que ser humildes para reconocer que no merecemos de acuerdo a lo que... Nada. Que no tenemos de acuerdo a lo que hemos hecho. Ya. Entonces, es de tener humildad, reconocer quién es Dios, quiénes somos nosotros, y a pesar de eso, tenemos mucho más de lo que nos merecemos. Y vivir una vida agradecida. Amén. Y podemos seguir con ese tema, pero hasta aquí la vamos a dejar. Y seamos como Jesús, que dijo, Padre, no se haga mi voluntad, sino hágase la suya. Amén. Y de esa manera nosotros estamos reconociendo, por muy fuerte que nos sintamos, por mucha influencia que tengamos, por el título que tengamos, por las carreras que hayamos estudiado, hay un Dios soberano y que se haga la voluntad de Él en la vida nuestra y en su vida. Así que será hasta la próxima. Recuerden, ya estamos en este nuevo canal de YouTube y Facebook. El ejercicio del dedo, hermanos. Compartan y también hagan sus comentarios. Bendiga otras vidas. Bendiga nuestras vidas, porque estos son temas bien necesarios e importantes, sobre todo cuando se le está hablando a
la cabeza. Amén. Sí, Al sí. hombre, aquel que ha sido creado a imagen y a Y semejanza semejanza de Dios, para que no nos recordemos nuestra verdadera identidad en Cristo Jesús. Hasta la próxima. Hasta la próxima.